No molesto ya, no, tranquilo. Próxima semana entrega ingeniería de detalles. Sí o sí. Próxima semana. Es decir, miércoles o jueves. Sin rezagos. Ando con un proyecto de ingeniería de diseño que lo entregaron tarde por acá. Se me olvide, ando paseando. Ariel Rivera, Rubén Gallardo y Carlos Méndez. Bien, veamos ingeniería de detalle, qué es lo que tiene que entregar para el proyecto 2, se entiende orden control. Y antes de partir con esto, si tienen preguntas después del proyecto 1 terminado, aclaramos más del proyecto. Así como le informé en el caso de los proyectos de eficiencia energética de la casa, el conjunto de cosas que hay que entregar para el proyecto de ingeniería de diseño, de detalles, son plano PNID. Aquí no hay plano general como en el caso de la casa, dado que en el caso de la casa se requería un plano general. Vimos en la clase de ayer como la semana anterior, porque ese plano general es importante de introducir bien el proyecto de la casa, que es cómo introducir entonces el control PLC en este proyecto de la eficiencia energética. ¿Okay? Por eso que en el caso de la ingeniería de detalle se parte con el proyecto o plano de general. En el caso acá son dos hornos, por lo tanto el plano PNID establece el control de esos dos hornos. Y ese plano PNID con la normaliza establecida con algunos elementos que hay que considerar. Es decir, ponemos los dos hornitos para hacerlo en un solo plano, muy similar. ¿Okay? O si quieren lo hace separado, hacerlo separado para efecto, pero pueden poner en dos planos hojas. Bien. Entonces aquí no hay que escribir el horno, ¿no es cierto? Ya lo hicieron en la ingeniería de diseño, entonces solamente nos vamos a atacar a los planos. Este plano establece entonces un transmisor de temperatura o un elemento de temperatura y después un transmisor de temperatura, ¿no es cierto? Control de temperatura, set point 1, set point 2.
y obviamente algún dispositivo de actuación como elemento final de control. La verdad es que funcionalmente eso. Podemos cambiar, si quieren acá, con la notación correcta, esta es la notación simbólica de TAC. Obviamente, en el plano PNID aparece en el caso del PLC, ¿no es cierto?, con su estructura típica, depende de dónde va a estar la parte. Pero no solamente estamos hablando de este elemento, sino probablemente hay un tablero donde van a ir ciertos elementos de acción, lámparas o algún otro dispositivo. Es decir, partir, pulsador de partida, pulsador de parada, para emergencia. Elementos necesarios siempre en cualquier instalación eléctrica. Entonces, si bien es cierto que los elementos van al PLC y también de vuelta en el caso de algunas acciones sobre eso. Entonces, después vamos a ver el diagrama lineal, que hay que poner ahí las protecciones y todo lo que tenga que ver con la batería. ¿Cómo sería la simbología para un indicador de temperatura? La simbología para un indicador de temperatura. ¿Indicador? Sí, indicador de temperatura. O date. Estamos hablando en inglés, ahora en date. En todo caso, si ustedes se meten a una página, yo les puedo dar si quieren el link, está toda la nomenclatura de todo tipo de instrumentos. Cosa que ustedes pongan PNID o ISA o PNID, digamos, que ya aparece un montón de información al respecto, bien detallada. ¿Ya? Entonces, desde el pulsador, un transmisor, un indicador de presión, de todo. ¿Okay? Entonces, hay información suficiente como para hacer este planito. Bien. Por lo tanto, funcionalmente no es más que eso. Hay obviamente un elemento primario que ustedes definieron, que es la termocupla, ¿no? El transmisor, que también lo definieron, el control, convirtiéndose en PLC, que también está definido en su ingeniería de diseño, y el actuador, dependiendo si es una válvula proporcional o un variador de voltaje. ¿Sí? Para todo ese efecto, en norma ISA coloquen el elemento final de control y siempre la aclaración que van acá. Es decir, la parte de la página coloca, si es que la simbología no es la que aparece en cualquier literatura, ustedes dicen, esto no explican ahí, o lo informan. Entonces, respecto al plano PNID, no es más que eso. Sabemos que hay probablemente sí van a agregar una cosita más, que es la perturbación, el control de la perturbación. Creo que no vamos a tener tiempo en hacer un doble TAC, es decir, un doble PID, sino lo van a proponer ustedes, que lo vamos a ver ahora. La perturbación va a estar no durante un estado permanente del control, sino durante un proceso evolucionado que tiene o que llegar a temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, la perturbación va a atacar ahí. ¿Ya? Porque cuando llega a la temperatura, el horno se detiene. ¿Okay? No es que el horno siga funcionando por una cantidad de horas en esa temperatura. Eso no fue el requerimiento. El requerimiento fue partir de un valor, ¿no es cierto?, digamos, temperatura normal, llegar a un valor de temperatura set point en un tiempo predefinido. Ustedes ya sacaron la sintonización, todo eso, ¿okay? Y ahí se corta.
apaga automáticamente. ¿Okay? Y eso es parte del PLC del programa. Que cuando llega a esa temperatura, ¿no es cierto? Para el control. ¿Okay? Y mandará una lucecita diciendo, ok, listo, termina enfriándose, lo que sea. ¿Okay? Que es distinto cuando en otros procesos productivos de materiales X, ¿okay? Se llega a una temperatura, pero después se debe mantener a una temperatura por una cantidad de horas. Entonces, hay dos posibilidades donde está la perturbación. Está durante el proceso de llegar al set point o cuando esté mantenido. ¿Ya? Entonces, obviamente quiero tener un detalle más, que va a ser el control, en este caso, del problema de la perturbación. Que va a ser aguas hacia la presión, en este caso, de si es gas, la presión del gas. Es decir, va a haber un TAC antes de, es decir, me explico. Supongamos que la perturbación ocurre acá, en algún momento. Significa cambió la presión del gas. ¿Okay? Entonces, si la presión del gas cambia o varió el voltaje en el caso de la resistencia, supongamos que esa es la variable perturbativa, ¿no es cierto? Lo que va a pasar acá es que cuando ocurra eso va a haber un efecto de esa forma. Hacia arriba sí que aumenta la presión, hacia abajo baja la presión. ¿Okay? Es proporcional la presión contra la temperatura. ¿Okay? Si se aumenta la presión de gas, por supuesto, aumenta la temperatura y después el control vuelve a regular. Es decir, lo que pasa aquí, en el lazo cerrado simple, ya, acá no tiene controlado, pero ocurre la perturbación, por lo tanto, el lazo control trata de regularlo y vuelve a regularlo. Pero antes de ese tiempo, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el lazo cerrado es un control reactivo, es decir, más que nada, ¿cómo se dice? En las mantenciones correctivas, es un control correctivo, no es preventivo. ¿Sí? Por lo tanto, eso va a aparecer sí o sí. Y eso, si está en ese proceso, acá se te echan a perder todas las cosas, porque hay un sobrecalentamiento. Y si baja la temperatura, lo mismo. ¿Okay? Por lo tanto, para reparar este proceso y hacer que esa perturbación, si bien va a existir, ¿no es cierto? Y eliminarla, se hace un doble lazo control. O sea, esta misma situación para esto. La propuesta de control general es un maestro esclavo, ¿ya? Entonces se ve así: transmisor de temperatura, en este caso el control de temperatura, ¿no es cierto? Y supongamos que este es el gas. Lo que se hace aquí, se mide el gas, la presión, en este caso se mide, está midiendo el flujo de la presión del gas. Acá hay un transmisor de presión, ¿okay? Y en este caso, lo que se hace aquí es, se controla a través de, en el sentido, acá está el actuador, entonces él le manda la señal al controlador de presión, que es un PID, de gaso, ¿okay? Y él le informa a él, y él regula. Entonces, en el momento en que ocurre la perturbación, automáticamente se regula la válvula. En cambio acá, si es que hay la presión, no, con este está por ahí está el gas. Si ocurre la presión de gas, ¿ok? El horno la asume, por lo tanto va a haber más gas, ¿no es cierto? Por lo tanto va a haber sobretemperatura y él se da cuenta cuando él se lo informa. Y como hay un retardo de tiempo, además, ¿no es cierto? Él ya se informó tarde, es decir, ya, como dice, se está quemando aquí la cosa, ¿ok? Por lo tanto, él corrige y al corregir vuelve a regular la válvula.
Y eso es lo que pasa acá. En cambio, si yo veo que ocurre una presión, automáticamente la detecta. Acá la detecta él cuando la temperatura está escapando. En cambio acá la detecta inmediatamente. Por lo tanto, a través de este control, ¿ya? Inmediatamente regula. No espera, él regula. ¿Se entiende? Por lo tanto, por eso que en este caso sería un control netamente preventivo. ¿Y que se llama? Es la forma de controlar esta situación. Y que en la realidad eso va a aparecer muy chiquitito, en sentido se va a ver así, ¿ok? Solamente porque hizo reaccionar la válvula antes, o del momento que apareció la perturbación. Bien. Es en el caso de tener la situación ahí. Esto no es más que un doble PID, en sentido es un control cascada, se llama, ¿ya? Dos PID, es decir, un PID para este y un PID para este, ¿ya? Porque en este caso el derivativo sí toma una acción ante una perturbación, acelera el proceso, ¿ya? Y jugando con la ganancia uno empieza a bajar esa guatita, ¿no es cierto? Y uno con el MATLAB perfectamente puede, jugando con la ganancia de acá, que solamente proporcional con derivativo. O sea, el integral no tiene sentido porque el integral tiene que ser que está regulando el set point. Por lo tanto, lo que él está regulando es que esa perturbación sea rápida, desaparezca rápido. Entonces, pero este caso no va a ser así. Para el análisis que ustedes tienen que hacer y completar nuestra ingeniería de diseño, dijimos que íbamos a hacerla después. Nuestra perturbación va a ocurrir acá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Es que cuando esté buscando la temperatura set point con el método sintonía modelo, ¿ok? Si ocurre la perturbación aquí, acá la temperatura va a ser una suerte de, voy a hacerlo así, probablemente, ¿sí? Porque es un sistema de segundo orden. ¿Sí? Acá podría también hacer un segundo orden, pero va a pasar esto, en el sentido que si aquí hacemos una simulación, y eso ustedes lo que tienen que hacer con el MATLAB, en el mismo lazo cerrado, ¿ya? Y durante los tiempos que ustedes tienen como simulación, ¿okay? La mitad más o menos, le hacen un escalón de un 10% de, digamos, de valor de set point, ¿okay? O un 10% respecto al valor total de la presión. Si aumentó, por ejemplo, si el gas estaba en 10 PSI, en 10 bar, y aumentó a 11 bar, hay un 10%, no más que eso. Las perturbaciones, las variaciones de presiones son muy altas, ¿okay? Entonces va a pasar esto acá, y si pasa esto, ya como muestra que ustedes tienen que hacer, se dan cuenta que esta operación no va a ser, ¿okay? No va a ser. Entonces, ¿qué se propone ahí mejor? Es regular un lazo cerrado antes. Si ustedes, como van a suponer que eventualmente hay una presión, hay un cambio de una perturbación, entonces en este caso acá, en el gas, la propuesta es hacer acá, ¿sí? Medir la presión, ¿ok? Y regular el gas acá. Aquí tenemos, esta es la válvula de regulación, pero esto es una válvula de regulación del gas, ¿ok? ¿Se entiende? De regulación de presión, por lo tanto, acá uno puede poner un actuador, que es una válvula, ¿no?, de regulación de presión, ¿sí? Y entonces acá un transmisor de presión, control de presión, ¿okay? Y regulamos. Por lo tanto, si la presión del gas aumenta, la regulamos. Que es distinto a operar en conjunto con la temperatura. Entonces, este es un control netamente aparte, es un PID aparte de regulación. En cambio acá es un concepto de control mezclado, ¿no es cierto?, donde se conjugan dos lazos internos, uno interno y otro externo. ¿Bien?
Entonces, la propuesta para ustedes ya es, para evitar eso, es hacer esta regulación. Por lo tanto, habría un segundo control. En este caso, hay que considerar una válvula reguladora de presión, ¿okay? Bajo señal de control, ¿se entiende? ¿Ya? Y con eso, lo mismo pasa si fuese voltaje. ¿Okay? Si es voltaje que está llegando al variador de voltaje, ¿ya? También se hace un regulador de voltaje. Todos conocen los reguladores de voltaje. ¿Okay? En el fondo, lo que uno es siempre mantener los 220. ¿No es cierto? Es muy conocido, básicamente un dispositivo, ¿no es cierto?, que permite regular el voltaje a través de, probablemente, a través de un transistor especial, ¿no es cierto?, que asume esa diferencia de voltaje en los reguladores. ¿Okay? Es un Zener, si no me equivoco. ¿Okay? Entonces, pero ya es requete conocido, se coloca en las casas. Cuando uno dice tengo mucha variación de voltaje, entonces uno le pone un regulador de voltaje. Significa cualquier cosa que ocurra acá, está segura de ocurrir. Entonces, esto es lo mismo. ¿Okay? Un regulador de presión o un regulador de voltaje. Pero se trabaja separado, no se relaciona con el lazo principal. Bien, entonces, bueno, para efectos del plano PNID, este sería el plano principal. Y vamos a poner entonces un segundo que tiene que ver más concreto, considerando la perturbación. Se tienen que hacer dos planos. Ese sería como título, ¿no es cierto? El plano sería el PNID del lazo principal, de control de temperatura, y un segundo plano PNID considerando la perturbación. Es decir, la misma situación, elementos de temperatura, transmisores de temperatura, control, ¿okay? El actor está acá, esta es la línea de gas, este es una válvula, ¿no? Que depende si es variable de voltaje o no, puede ser independiente de cuál sea, ¿okay? Un elemento final de control. Y aquí viene el suministro, ¿okay? Y este es el resultado. Y acá, entonces, dependiendo si es voltaje o si es presión, ¿okay? O caudal también de gas, regulador de caudal. ¿Okay? Entonces acá uno pone un elemento de flujo o de, no sé, que verá si es voltaje, elemento de voltaje, si mide la tensión, etcétera, cualquiera de ambas cosas, el transmisor respectivo. Y entonces control, porque es el mismo PLC, no es que un PID sean distintos PLC. Y una cosa importante, el PLC va a gobernar los tres PID que hay, en sentido 4. Uno para cada uno del lazo principal y uno de perturbación para cada uno. Son 4 PID, ¿okay? Pero un PLC tiene hasta 8 mínimo PID, lo más fácil de declarar. Entonces la señal obviamente va al PLC o controlador, ¿ya? Esto ya como diagrama, pero si lo quieren ver, es lo mismo, control de, en este caso, de flujo o de la variable que están viendo. Y acá colocan el dispositivo que va a regular, ¿cierto? Entonces, este es un lazo, un TAC, este es otro lazo, TAC. Está claro cuando yo coloco acá, es porque estoy hablando del controlador, del PID, ¿ok? Cuando estoy colocando esto, estoy hablando del PLC, como tal. Por eso que entiendan que efectos bonitos son distintos, pero es lo mismo, ¿ok? Bien, entonces, esto es los planos para ambas situaciones. Este es horno 1, que es control de temperatura, plano PNID con ser control de la temperatura, y este es el control de la perturbación, ¿ya? Del mismo horno. Obviamente, como hay dos hornos, se repite la historia para los dos,
¿ok? Por lo tanto, los tags son distintos. Aquí es importante colocar, se van a colocar el 100, ¿ok? Acá, este es el 100, ¿cierto? Este es el 100, lo que sea, y este es el 101. Que se entienda que son dos lazos distintos. ¿Ok? Bien. Eso para efectos de los planos PNID. 2, el plano eléctrico. Aquí tiene que ver, estamos hablando del unilineal y fuerza. ¿No? En el caso que haya fuerza. Fuerza cuando se refiere a voltaje. Acá. Acá tienes tú, igual tienes pulsadores, pastillas para. Tiene. Como protección. Como protección. Me refiero que igual, en un plano eléctrico, puede ser un lineal o simplemente de fuerza, como tú estimas conveniente. Acá, si lo miramos primero, antes de este plano, veamos disposición de equipos, para que puedan entender. ¿Okay? Plano de disposición de equipos. Entonces, si miramos esto, miramos un horno, ¿okay? Ya tú vas a tener el horno acá, y acá tiene un tablero, ¿cierto? Tablero fuerza. Ahí está el horno. Entonces, el PLC obviamente va a estar todo, porque el PLC es único, va a estar es uno para lo mismo. Pero pensemos que aquí está con todo. ¿Okay? Obviamente se pueden separar, no van en el mismo elemento. Acá arriba, si miramos qué elementos van aquí adentro, ¿okay? En este si lo abrimos, ¿no es cierto? Bueno, aquí pueden tener una lucecita o, ¿no es cierto?, algunos pulsadores. ¿Okay? Y si lo abrimos acá adentro, es la misma cosa. Tienes una línea de voltaje, ¿okay? Una línea de fase, ¿okay? Tienes neutro probablemente también. Y acá vas a tener alguna protección, ¿ok? Protección de control que alimenta obviamente tu PLC. ¿Okay? Entonces igual aquí tienes algún elemento a considerar eléctrico. Entonces puede ser muy simple pero necesario. Tiene que haber una protección al menos. ¿Okay? Para el caso de que sea voltaje, obviamente hay un variador de voltaje metido acá adentro, ¿okay? Si tú lo abres, va a estar ahí el variador de voltaje. ¿Okay? Por lo tanto, ese variador de voltaje se alimenta con 220 y de ahí sale, ¿no es cierto?, señal para, digamos, la red. Se alimenta con 220, señal de control y sale hacia el horno. ¿Okay? Entonces, tiene que estar protegido como dispositivo eléctrico. Tiene que haber una protección y el variador de voltaje. ¿Ya? Si es a gas, obviamente la válvula está puesta acá abajo, ¿no es cierto? Está en el sector del gas, ¿ya? Por lo tanto, solamente aquí esto es alimentación de los elementos eléctricos de control, o de la PLC, la alimentación, no sé, de algunas cosas que tú vayas a activar. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, de todas formas hay algo eléctrico. Quizás no tanto como dices tú en lo lineal, probablemente, pero sí hay un circuito eléctrico. En el caso del horno, por supuesto, la disposición está, acá está la válvula reguladora, ¿no es cierto? Físicamente, acá está la termocupla, ¿okay? Porque no podéis poner acá, no podéis poner así, tienen que saber dónde ponerla. Ojo, las termocuplas se colocan siempre en niveles superiores. Si tú ves en la parte lateral, siempre hay una perforación donde se mete la termocupla, ¿no es cierto? Y hace contacto con el espacio, digamos, donde está. No va abajo, ¿okay? Obviamente va arriba. Vean ustedes, para la disposición nunca va en el techo tampoco. ¿Okay?
está, por decir, a unos 3/4 partes, o si dividimos 4 partes, la tercera cuarta parte arriba, la tercera 3/4 partes arriba. Entonces, fíjense eso, ¿ya? Generalmente al medio. Es por un tema de calor. Entonces, y por el tema del retardo también. Entonces, es importante saber dónde va instalado físicamente, en este caso la termocupla. ¿Ya? El PLC va acá, obviamente, aquí va la válvula, puede estar la válvula acá al lado, no sé. Ustedes da lo mismo donde la coloquen físicamente, donde va a ir físicamente. No. ¿Qué otra mente necesitamos? Bueno, nada más. ¿Okay? En el caso del variador de voltaje, no aquí, va a ir acá. Es parte eléctrica, así que va en el tablero de fuerza. Probablemente un equipo más robusto, por eso que un tablero menos grande. ¿Okay? Y separarlo de esto porque esto es control. No puede ir aquí adentro por relación de calor o lo que sea. O sea, separado nuestro tablero. Ahora, este no necesariamente está al lado del horno. Este está al lado del horno. Este está en alguna parte más centralizada de control, ¿okay? De la empresa, o sea, donde ella quiere, la señora Juanita quiere colocar su PLC. Pero ese PLC gobierna los dos hornos. No significa que esto está al lado del horno. Y tampoco significa que hay otro PLC al lado del otro horno. Se entiende que es el mismo tablero que gobierna ambos hornos, o más de dos. ¿Se entiende eso? Para que no comencemos con que hay dos PLC. De dos tableros de control, no, uno solo. Dentro del control, obviamente, internamente lo que usted va a encontrar es el PLC, la CPU, con algún par de módulos que se requieran, y algún par de relés de estado sólido o normal electromecánico, ya, que se requiere. Entonces, esto es lo que había dentro de eso. ¿Pantalla, profesor? ¿Ah? La pantalla HMI para ambos y uno solo. Sí, también está aquí al lado. No poner si quiere, puede estar acá arriba. Está, como se dice, en la tapa. ¿Ese igual se incorpora a los planos de acá? ¿El HMI? Sí, claro. En el sentido, cuando tú coloques acá, ya tú puedes poner HMI. Significa que de alguna forma mandamos señales para el así que el HMI en el fondo está en el tablero control, digamos en la parte frontal, y ahí uno maneja los set points de cada horno, ¿okay? Puede ver las temperaturas de cada horno. Depende de la programación que uno le da, pero eso no es parte de nuestro proyecto. Se entiende que el HMI nos va a servir para indicar los set points, ¿okay? O simplemente permite visualizar en pantalla la temperatura de cada horno, lo que usted quiera visualizar en HMI. Perfecto. Solamente quiero que lo mencionen, que lo muestren, más allá del programa que usted pueda tener y qué cosa va a mostrar, no es parte de la ingeniería de detalles. Solamente un equipo que está justamente para interactuar con el control. Bien. Bueno, entonces si esa es la disposición de equipo, por supuesto en la parte eléctrica habrá lo que necesariamente conectar eléctricamente, ¿ya? Para energizar tanto el PLC, el horno o los elementos que tengan acá. Después en esto vendría la disposición ya de conexiones. Lo mismo que hicimos con la casa. Entonces, si acá tiene usted un módulo 1, una tarjeta 1, ¿ok? Entonces, obviamente, tiene que haber un esquema de la tarjeta 1 de conexión. Estas son entradas, input acá y output acá.
cada uno puede hacer el dibujo que quiera, al lado, donde ustedes quieran la entrada y salida, poniendo un ejemplo, ¿ok? Entonces, acá generalmente siempre uno pone el más 24 porque siempre el PLC entrega esta señal, ¿ok? Por lo tanto, si usted va a necesitar, por ejemplo, más allá que yo pueda comandar de la pantalla de control los set points, también puede ser que ese control es de aquí. Por lo tanto, como cada horno tiene 2 set points, necesitamos 2 pulsadores para el operador. No todos los operadores manejan esta cosa. Bueno, claro, uno se los capacita, todo lo que usted quiera, pero tiene 2 opciones. Ya, de acá, indicar que funcione todo, partida, parada, set point 1, set point 2, ¿ok? Y así set point 3 o 4, dependiendo de los hornos. O también está en la forma física. Uno no puede disponer que solamente esté en forma digital, tiene que estar también en forma física el pulsador, ¿ok? Entonces, en este caso, para un horno tiene 2 pulsadores, pulsador 1, pulsador 2, por ejemplo, ¿ok? Ese pulsador 1 va a servir para, si yo quiero, digamos, el set point 1 o el set point 2 en el mismo horno. ¿Ya? Tenían 2 set points, ¿cierto? Hicieron 2 curvas de reacción, es decir, 2 sintonías, por lo tanto son las 2 opciones, no hay una tercera. Que uno produce solamente esos 2 hornos, independiente de cuál de los 2 hornos. Entonces, si ponemos acá 2 pulsadores, por ejemplo, entonces uno acá puede poner entonces pulsador 1, ¿ok? Pulsador 2, ese es para el horno 1, obviamente para el horno 2, para el otro pulsador 3, pulsador 4. Estoy hablando aquí ya del segundo horno. Este PLC es válido para los 2 hornos, ¿no? Sí, no hay 2 PLC, dijimos solo. Por tanto, si el primer horno tiene 2 pulsadores, 3 ampolletitas para indicar que la temperatura está funcionando, que esa va a empezar a ser intermitente cuando la temperatura va llegando al set point, ¿ok? Y cuando llegó, esta se va a ascender, ¿ya? Que significa que llegó y por ende ya está listo y botó el control del PLC, ¿ok? Entonces, en este caso, esos 2 son para el horno 1, esos 2 para el horno 2. Y si tenemos estas ampolletitas, aprovechando entonces que esto tiene un común de entrada, dependiendo del voltaje uno puede alimentar ahí si es 24 volts, ¿okay? De C a C, 120 la ampolleta, ustedes verán, ¿okay? Entonces acá tenemos una cantidad de salidas y acá tendremos la ampolletita 1, la ampolletita 2, la ampolletita 3 y 3 más para el otro. ¿Okay? Por lo tanto, se entiende que este es el horno 1, este es el horno 2, ¿cierto? Este es el horno 1, el horno 2. El que va para el regulador de voltaje igual tiene una salida del teléfono. Sí, claro. Pero son analógicas. Ah, pero también se van en el turno de conexión. Este es el plano de entrada y salida discretas. Nunca las mezclas, son separadas. De hecho, en una tarjeta de entrada y salida del PLC discretas no vienen entrada y salida analógica. Se venden por separado, en general. Esa es la norma. Bien, entonces acá tenemos plano de conexiones, entradas, salidas discretas. Bien, entonces obviamente ese planito, y que yo siempre he dicho, bueno, en las clases anteriores lo he dicho, siempre tiene que haber no solamente los monos, sino una página de información, me refiero. Después de mostrar este plano, ¿ya? Que el plano puede ir en el anexo, en AutoCAD, pero esta es una foto del plano, ¿no es cierto?, que coloca ahí en la página, ¿ya? Y después viene una hoja que dice qué es cada cosa, ¿ok? Es decir, este transmisor de eventos primarios de termocupla definía, ¿no es cierto?, en el anexo, la ingeniería conceptual, ¿no es cierto?, tipo J, tipo K, no sé, J significa 1 y 100, ¿ok?
transmisor de temperatura, ¿no es cierto? Marca tanto, con salida 420 mA, 0,10 volts. Se entiende que esto se van a poner puntitos porque estamos entregando la señal de forma analógica al controlador. Si están usando una red de conectividad, también coloquen la notación ISA, ¿no es cierto?, con notación electrónica, si me refiero de digital. Entonces, en ese caso, se comunica digitalmente y eso significa que va a haber un plano de conectividad a redes, ¿ya? Es decir, un switch probablemente con todos los puntos, las bocas de conexión con cada IP de cada uno. ¿Okay? IP inventadas por ustedes, o sea, lo mismo. ¿Okay? Bueno, pero esos planos deberían ir en el desarrollo y también agregarlo al final en los avances. Es decir, si usted va a hacer esto en un plano en AutoCAD, ¿okay? Eso va en anexo, del plano. Y además, la que saca una foto, digamos, un print paste de eso, ¿no sé qué? La pones en la parte donde tú hablas sobre esto. El plano es donde uno lo filma, y etcétera, etcétera. Son dos cosas distintas. Uno es el plano y el otro es el dibujo. Pero ya sería una imagen más pequeña. Es una imagen más pequeña del plano. Pero que tú lo abarcas en la misma hoja, el tamaño de la hoja. ¿Okay? Pero el plano anexo también tendría. Plano es plano, va al final. Formato de plano. El formato de plano, que es distinto. Son dos cosas distintas. A ver, si tú haces esto con formato de plano, ¿ok? Bien. Después, ¿qué haces tú? Sacas una impresión de esto, ¿ok? Y la copias en una hoja de Word. Solo un recorte del dibujo. ¿Me entiendes? Y ahí tú hablas sobre todo este tema. El otro es el plano físico. O sea, digamos que trae un plano físico igual. Claro. Pero si no, ¿cómo hacer eso? No, yo tenía entendido entregar una hoja tamaño carta con el dibujo del plano y ese es válido como una. Sí, también lo puedes colocar acá. Pero son dos cosas distintas, ¿me entiendes? Una es el esquema y el otro es el plano. Si tú quieres poner las dos cosas, dejar este como plano y esquema, también es válido. ¿Okay? Pero si tú lo bloqueas, ya, eso lo va a tener que dejarlo al final, no va a votar. Sí. Eso es lo que te quiero decir, ¿me entiendes? Tiene sentido. ¿Ah? Pregunta. Entonces, hacer esa pequeña diferencia. ¿Ya? Cuando tú ves un documento de memoria, después tú te encontrás un montón de planos grandes. ¿Ya? Son grandes estos planos. ¿Ya? Pero tú en la memoria de ingeniería de detalle, ahí viene el dibujito que es el mismo que el plano, pero mucho más chico. ¿Ya? Y ahí uno hace todo el análisis, cálculo y todo lo que tú quieras mencionar sobre eso. Pero el plano es una cosa que tú abres. Entonces, aquí iba yo. Entonces, que muestras este esquema, sea plano, sea esquema, finalmente, estoy pidiendo más que eso. Sí, quiero que informes qué es cada cosa, ¿ok? Porque no siempre el dibujo lo dice. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Que informes cada cosa, qué es cada tag, ¿ya? El lazo 101, control de, ¿no es cierto?, o los dispositivos. Lo mismo acá, cuando pongas el plano de exposición, ya en la hoja, cada uno de estos elementos tú dices qué es. ¿Ya? Lámpara que permite, ¿no es cierto?, saber que el sistema está activo, lámpara que indica que el sistema va a indicar que el sistema está llegando a la temperatura, ¿no es cierto?, va a ser intermitente para todo efecto del usuario final, que lo vea, ¿ya? Está diciendo que ya está casi terminando el proceso, ¿ya? Y esta tercera lamparita ya que va a estar prendida y la otra apagada, que la temperatura se alcanzó, todo ok, ¿no es cierto? Y está en temperatura, está en enfriamiento. Por lo tanto, no debe abrirse el horno, todas esas cosas, ¿ok? Bien. Bueno, lo mismo para el control, todo tiene que ser, cada plano, los elementos, tiene que haber una hoja o dos o lo que sean, indicando qué es cada cosa. Acá, cuando se hace este planito con todas sus conexiones, lo mismo, también se dice, ¿no es cierto?, qué es cada uno de estos, bueno, no es que se diga, sino las conexiones o cualquier cosa relevante que no se dijo antes, ¿ok? ¿Ya? Especialmente si estamos hablando de terminal. Ejemplo, si este va a ser para efectos del programa, ¿no es cierto? Esta va a ser la salida 4.3 o 1.2, significa que es el módulo 1, canal 2, para efectos de conexión. ¿Okay?
porque alguien tiene que hacer la conectividad después, es decir, las conexiones eléctricas. ¿Ya? Si alguien que va a instalar esto dice, bueno, ¿y dónde? Este aquí no puso ni un número. En cambio, usted me pone aquí la salida en la 0, la salida en la 1, la 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta es la tarjeta 1, la persona perfectamente va a entender dónde va conectado el cablecito. ¿Ya? Entonces piensen ustedes que lo que están haciendo es que ustedes están haciendo una ingeniería, ya hicieron una ingeniería conceptual, están haciendo los planos necesarios porque ustedes se lo van a entregar a otra empresa, ¿ya? A otros técnicos. Señor, toma, va a instalar. ¿Y cuál es la idea? Es que el técnico no le pregunte nada, que los planos hablan por sí solos. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. ¿Okay? Ese es el objetivo de ustedes como ingenieros. ¿Ya? Porque usted también lo va a recibir. Usted va a hacer exactamente el mismo efecto. Van a recibir mañana para una hora, que se la gana una empresa X, y ustedes son la empresa que va a hacer la instalación. ¿Okay? Y a uno le llegan todos los planos de montaje y uno lo hace todo. Es la pega que dependiendo de dónde tú estés en la vida. ¿Okay? Por lo menos a mí me ha tocado trabajar en las dos partes, sentido como ingeniero proyecto, pero también he recibido planos de instalaciones de maquinarias en la industria, ¿ya? Y me dice, señor, tome, ahí le mandamos un dossier de plano, haga la instalación, todos los equipos llegaron en barco, lo que sea, llegó la empresa, y ahí está todo. Y tú llegas a desarmar, a hacer instalaciones, sean radieres, lo que tenéis que montar sobre las cosas, todo viene en plano. No estás preguntándole a nadie más, soy yo el encargado de hacer la instalación. ¿Okay? Así trabajamos en todas partes. ¿Okay? Entonces, tú tienes que saber leer estos planos. ¿Ya? Y si falta alguna información, bueno, tendrás que consultar sobre la empresa. Bueno, aquí me falta una información. Que no llene. No hay que traducir. Bien, entonces ahí está el plano de conexiones para la entrada y salida discreta. Lo mismo para la tarjeta. En este caso, entrada y salida analógica, tarjeta, entonces, tarjeta de entrada analógica y salida analógica, ¿ok? Por lo tanto, obviamente aquí existen, esto puede ser la entrada, si usted quiere, son canales, este es el canal 0, canal 1, ¿ok? Canal 2, canal 3, realmente 4 entradas, 4 salidas, canal 0, 0, ¿ok? Por lo tanto, tienes 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas. Y justamente necesitamos cuántas. ¿Ya? Para cada una necesitamos una salida analógica, 2 salidas, porque hay que regular en caso de una eventual perturbación. Por lo tanto, necesitarías 4 salidas analógicas. Por lo tanto, tienes tus 4 salidas. Entonces acá, si tú vas a conectar a nivel de salida analógica, sea 0,10 volts o 420, eso tú lo especificas, ¿ok? Si es 420 mA o 0,10 volts. ¿Okay? Y acá entonces tiene, no sé, el variador 1 o el variador 2 o la válvula, lo que sea, ¿ok? Ahí tienes tus 4 elementos. Entonces acá tienes que decir que esto es para el horno 1, se entiende, variador de válvula proporcional, horno 1, ¿okay? Válvula proporcional, horno 2, se entiende que ese es el que va allá, no es este que va allá, es este. Y por eso la importancia es que identificar, ¿no es cierto? Cuando tú pones este dibujo, si esta es la válvula proporcional, horno 1, válvula proporcional 1, obviamente estamos hablando de esto, y que va conectado a esa entrada o a esa salida analógica. Y para efectos de las entradas, ¿no es cierto? Tenemos lo mismo 4, sí, tenemos un transmisor, ¿ya? Que entrega una entrada analógica al control, y un segundo que va a ser de la perturbación. Por lo tanto, también tenemos 4. Entonces acá, de la misma forma, va a haber un transmisor 1, un transmisor 2, ¿ok? Etc. Entonces ahí tenemos termocupla o elemento, digamos, transmisor de temperatura, transmisor de presión o de voltaje, o no sé, o de flujo, como ustedes estén, sea el caso ustedes. Ahí tenemos entonces nuestra tarjeta de entrada analógica, ¿ya? Y salida analógica, es decir, se requieren 4 entradas analógicas, 4 salidas analógicas para los 2 hornos. Si bien es cierto, usted me preguntará que en la ingeniería conceptual usted puso solamente 2 de esos instrumentos, ¿no es cierto?
no consideró la perturbación, eso era también de colocarlos. Lo agrega dentro de los anexos, ¿okay? El segundo transmisor para la presión o para el variador de voltaje, para la radiación de voltaje. Bien. Lo importante, fíjense que tenga salida analógicas 420 o 010, si lo van a hacer en ese formato. Bien. Eso es entonces conexiones de los planos. Finalmente, se les pide también, cuando está todo instalado, ¿qué va a hacer el técnico? Está todo instalado. Instaló de acuerdo a sus planos, la termocupla, la válvula proporcional, el variador de voltaje si fuese así, ¿ya? Tiene todo instalado, lo que es piping, digámoslo así. Tiene el tablero, todo conectado eléctricamente, tiene conectado eléctricamente todas las señales, entrada y salida, discretas como analógicas. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? ¿Ah? Las pruebas. Pero las pruebas no van a ser parte de esto. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? El programa. Porque cada caballero tiene que programar y dejar programado el sistema control. ¿Ok? Entonces, la parte 4, programa de control. En esta parte es importante que lo hagan en formato general, porque ahora ustedes se casaron con distintos PLC, ¿cierto? Por lo tanto, aquí va a haber una diferencia. En el caso de la casa, yo les voy a pasar el programa a la casa. Ayer a un grupo ya se lo mostré. Es fácil hacerlo. ¿Okay? Programa real, ¿eh? Pero con Delta. Porque todos van a usar Delta porque van a simular en Delta y todas esas cosas. ¿Okay? Pero para el tema del horno, ¿quién eligió Delta? ¿Ustedes? ¿Quién eligió Delta? Levanten la mano. ¿Quién eligió Siemens? Por lo tanto, ya, hubo otras marcas. ¿Ok? Entonces, aquí es lo más bonito de esto. Es que ustedes van a tener que programar en lo que ustedes dijeron. Ustedes se casaron, ¿ya? Se casaron con el PLC que pusieron, ¿ya? Y eso fue lo bueno de esto, ¿ya? Entonces, yo les voy a hacer el programa general. Formato general, varios cualquier PLC. Pero usted va a tener que hacerlo en el formato PLC. ¿Qué significa? Investigar un poquito de la programación Siemens y hacerlo en programación Siemens. El que lo hizo en Delta o puso Delta en Delta, ¿ya? Y el que lo hizo en Schneider en Schneider, ¿ya? Yo sé todos los lenguajes, si no me preocupa eso, voy a poder revisarlo y entender, ¿sí? Entonces voy a ver si hay coherencia, que ustedes se tomaron el manual en algún momento y cómo se llama el escalamiento aquí. Entonces, el programa de control. El formato general, el graph set lo hacen si quieren después. Pero pensemos que me toca diseñar el formato general para ustedes, para que lo programen. El técnico se le entrega, por supuesto, en el PLC que va a ser, ¿no es cierto?, que va a ser programado, ¿ya? Pero si alguien no sabe todavía el PLC, un profesional lo hace en el formato general. ¿Qué es formato general? Significa un diagrama de Laden, que es válido con cualquier PLC y solamente hay que hacer los cambios necesarios de acuerdo a la funcionalidad, a la literatura de cada PLC. Bien, entonces hagámoslo para uno, se entiende que para el otro es copy-paste, ¿no es cierto? Es cambiar la señal, así que voy a buscar el uno usuario. ¿Okay? Entonces, empezando en la subrutina, a lo mejor en uno, para el primer PLC. Bueno, generalmente dijimos que uno tiene una partida, ¿cierto? No sé cuál es el direccionamiento, eso tienen que ver ustedes. Acá tiene que haber, se me ha olvidado, estos son los planos, pero va a haber una tabla, obviamente, con direccionamientos. Ejemplo, ¿ok?
Y esto ya respecto al PLC que usted eligió, ¿ya? Entonces, si usted está colocando un pulsador P1, ¿ya? Entonces esto sería entradas, salidas, ¿ok? Direccionamientos. Entonces acá P1, obviamente pulsador, hay un comentario, ¿no es cierto? Pulsador de, ¿no es cierto? O no, por ejemplo, start, partida, ¿no es cierto? Del horno 1, ¿ok? Y acá usted colocó, supongamos que este es un Siemens, ¿no es cierto? Voy a poner un Siemens, sería en la primera tarjeta canal 0, entonces probablemente va a ser I0.0. Pero voy a poner acá, si fuese un Delta, probablemente usted eligió X0. ¿Okay? Si fuera un Schneider, ya, un Tweed o módico, ¿no es cierto? Por ciento y 0.0. ¿Okay? ¿No? Por lo tanto, voy colocando acá las distintas notaciones para que entiendan. Por lo tanto, cuando yo hablo start, yo pongo start ahí. Usted verá dónde está conectando para hacer el programa después definitivo. Entonces, un start, supongamos que yo hago una cosa así, un stop, un reset, un reset. Bueno, esto es típico, algunos hacen lo que llaman enclavamiento, la verdad que cada uno tiene su forma de hacer el programa. ¿Okay? Entonces con eso activo, desactivo mi famosa marca, ¿no es cierto? que me da todo el funcionamiento del proceso. Entonces, y el stop, acá también puedo tener la parada de emergencia, que hace también de botar ese elemento. Se pone en negado porque se entiende que es normalmente cerrado. Por definición, las paradas de emergencia y los stops son normalmente cerrados. Entonces acá, después que tengo esto, ya me voy a preocupar de leer la señal analógica porque voy a preocuparme del control de temperatura. ¿Okay? Después me voy a preocupar de la perturbación. Por lo tanto, no hay más que hacer acá, no hay temporizador ni nada por el estilo. Entonces, realmente uno pone aquí un bit de inicio y puede al tiro colocar esta cosa, el escala. Acá, cuando pongo así escalamiento formato general, estoy diciendo que deben preocuparse de tomar la señal analógica digitalizada y llevarla a una memoria. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de escalamiento, significa básicamente lectura de la señal analógica. Y se entiende entonces conversión en memoria interna. Voy a poner MW 10 para efecto. ¿Okay? Puede ser cualquier número, pero lo voy a poner así. Entonces, cuando digo lectura señal analógica y conversión a una memoria interna, ¿okay? Interna o de trabajo. Eso tiene, puede colocarla como una función de escalamiento en el formato general. Cuando ustedes lo hagan en el formato cada uno del PLC que usted escogió, ya la cosa cambia. ¿Ya? Es decir, el Delta tiene su forma, el Siemens tiene su forma, ¿ya? Tiene un nombre A o un nombre B. El Tweed también, pero la diferencia del Tweed, el escalamiento no va ahí, ¿ya? Se hace por hardware. Voy a explicarlo en este caso. Ya. Pero básicamente voy a poner esto de escalamiento acá para terminar un poco el programa general. Después que tengo, ¿no es cierto?, en esto, básicamente aquí tengo un bit de inicio y acá tengo el call, el llamado al payload. Por lo tanto, acá tengo mi lazo control. No hay más que eso. Aquí tú llamas al payload. ¿Okay? Por lo tanto,
Simplemente estoy leyendo, esto está tomándose acá y está entregando al actor. Aquí se está resolviendo todo en la zona. No hay mayor instrucción. ¿Ya? Ahora, depende del PLC que usted escogió, esas pueden ser 20 instrucciones o 2. ¿Okay? Por eso voy a entrar a explicar eso. Entonces, después de eso, después de parte viene entonces el segundo, un bit inicio, un segundo escalamiento 2, y obviamente un PI 1 y un PI 2. Entonces, tengo lectura de temperatura, control de la temperatura. Lectura de la perturbación, control de la perturbación. Ahí están mis 4, 2 salidas, 2 entradas analógicas, 2 salidas. Entonces acá ya tengo resuelto ya el control y la perturbación. ¿Okay? Entonces, después de esto, la parafernalia, el arbolito de Pascua, ¿no es cierto? Es, ok, que la temperatura llegue, se enciende y todas esas cosas. ¿Okay? Ya eso básicamente es, por ejemplo, ¿no es cierto?, el bit de inicio, el M0, ¿okay?, lo que sea, es una comparación, un comparador, ¿ya? Y tenemos la salida L1. Supongamos que este sea y lo mismo, un comparador y la salida L2. Si va intermitente o no, metemos la temporización acá dentro de un bit o no, un bit inicial, que si usted quiere que este esté indicando eso, lo ponemos acá. Entonces esto es un bit, un contacto o no, intermitencia. Por lo tanto, si la lectura, esto es M0, todo esto es bit de inicio, ¿ya? Son bits que se arrancan, ¿verdad? Son partidas que son contactos que parten con el PLC, ¿no? Inmediatamente con el PLC, se llaman bit de inicio. ¿Okay? En el Siemens S0.0, en TUI 2% S0.0, en el Delta M1000, puro bit que lo entrega el PLC, justamente que se activan cuando parte de la CPU. ¿Okay? En cambio este M0 es distinto, este está activado por la operación. Bien, pero acá comparar cuando, no sé, la temperatura, esta memoria, ¿no es cierto?, esta memoria aquí, cuando la temperatura sea menor que 200, se activa eso. Por lo tanto, o cuando sea, ¿no es cierto?, ya está, cuando esté entre 200 y 600, ¿ya? O cuando esté llegando a 600, 10 grados, como usted quiera, ya con esa intermitencia de 2 va a estar. Entonces, de acá usted define bajo su locura, que cada uno pone esta locura, ¿ya? L3. Aquí cuando la temperatura llegó a 100, entonces se activa L3. Bien, entonces, como digo, esto es parafernalia de lo que es la salida, las luces, para que sepan que la temperatura está funcionando. Bien, yo creo que eso, hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Se repite después, de aquí se programa el horno 2, lo mismo, esto es estar 1, estar 2, stop, estar 1, stop 1, lo mismo, para emergencia 1. Y el horno 2 tiene la misma historia, se repite todo esto y se vuelve a copiar, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos los dos hornos bajo un solo controlador. Entonces, pero sí hay que tener claridad, que este es P1, 2, el otro 3, 4, entonces hay que cambiar los números. ¿Okay? Bien, entonces, si uno mira este programa en general, cualquiera diría, ok, acá estamos hablando de un escalamiento para el caso Delta. ¿Ya? ¿Cómo se hace un escalamiento para el caso Delta? Si es que va a programar ahora, queremos programar el programa real. Entonces,
convertamos esto en deltas. Después lo podemos convertir en civis, no lo convertimos en tribus, ¿ok? Y esa es la misión de cada uno, ¿ya? Entonces, bueno, es simplemente cambiar star por x0. En el caso de escalamiento, para hacerlo francamente con ustedes, ¿ya? Es la función, se llama scal, para que lo entiendan, ¿ya? Ejemplo de 1110 es el primer canal analógico, PLC delta, por lo tanto acá ustedes van a colocar temperatura 1, ¿no es cierto? Direccionamiento de 1110, ¿no es cierto? Para el caso. Y el otro sería la presión, supongamos que es presión, ¿ok? Entonces, para la presión va a ser de 11-11. Significa que aquí está llegando a la señal analógica de la presión del gas. Y aquí está llegando la señal analógica de la temperatura de transmisión. ¿Se entienden? ¿No es cierto? Esto ustedes lo vieron en PLC. Entonces, cuando se entiende escalamiento, para que tengan que hacerlo en delta, acá dice D1110. Después viene lo que se llama pendiente, offset y donde lo quiere dejar usted, ejemplo de B. Significa que esta es la memoria interna. Y esta es la señal analógica, la lectura. ¿Perfecto? Y esto es la pendiente y el offset. Significa que ustedes en algún momento van a tener que decir, acá, en el transmisor de temperatura, cuando usted lo mencione, ¿no es cierto? Cuando dijimos transmisor de temperatura, y usted mencione esto, ¿cuál es el límite inferior y el límite superior que ustedes van a programar? Entonces lo más probable es que ustedes van a decir límite inferior 0, ¿cierto? Y límite superior 1500, ¿no es cierto? Lo más probable que todos hagan lo mismo. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, el offset es 0 y la pendiente sería ¿seguro? Primero, el que sabe de delta sabe que el escalamiento de esto es a 2000, es decir, la conversión analógica y digital de un delta, ¿ok? Es de 0 a 2000, de un tuido es de 0 a 4095, de un Siemens es de 0 a 32000. Por lo tanto, obviamente que para entender el escalamiento en un caso delta, este S1 va a ser un K, ¿no es cierto?, dependiendo de esto, ¿ok? Y eso significaría que va a ser que yo quiero 0, 2000, es el normal, el FADA, calculando eso, y yo quiero aquí en el D20, quiero convertir esto en el verdadero valor, por lo tanto 2000 es 1500. 2000 es 1500. Pero eso depende del set point de cada uno. No, señor, estamos hablando de escalamiento. Tiene que ir con el set point, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú pongas set point, el PLC te va a entender 800. Si tú no trabajas con escalamiento, vas a tener que convertir los 800 grados en un equivalente al valor analógico que tú estás recibiendo de la tarjeta receptor, ¿ya? Por lo tanto, el D20, ¿ya?, va a poner exactamente la temperatura, no el valor analógico. Aquí es un número de 0 a 2000 cuando él cambia de 0 a 1500. Pero acá queremos que sea el 0 a 1500. Por lo tanto, le está diciendo, cuando usted es 2000, yo quiero que sea 1500. Por lo tanto, esa es la pendiente. Usted le está entregando esos dos. Este es 0 porque es el offset. Es el 0 que está contando ahí. En cambio acá, en la pendiente, es 1500 partido por 2000. Esa es la pendiente. Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿ok? Por lo tanto, esto, obviamente, el caso del delta lo hace multiplicar por 1000 para no trabajar con números fraccionarios. Entonces, esto pasa a ser, en vez de 1000, 2, es 1500 partido por 2, 750. Por lo tanto, K, 750. Y esto es lo que usted debería, o el programador, debiera, si es que tuviera el PLC delta ahí, al frente con el horno y está programando, debiera poner D1110, porque ahí está llegando, K750 y K0 D20. Por lo tanto, eso es el escalamiento para el caso de delta. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, después se trabaja con D20. D20 para efectos PID,
Entonces cuando usa, aquí llamamos PID, el PID tiene una máscara para configurar todo, ¿ya? Y en este caso te dice, ¿cuál es el point? Ah, ¿dónde voy a poner el set point? Entonces lo voy a entrar por una memoria. Entonces te dice, el set point va a estar en D30. Por lo tanto, ese D30 va a ser de alguna forma ingresado a través del HMI, ¿no es cierto? Como set point, ¿ya? Entonces aquí va a estar, o de alguna forma vamos a dejar en la memoria del PLC, en el D30 el set point, ¿ok? Y va a ser 850 grados. Por lo tanto, ese es el set point. Y la lectura va a ser de 20. ¿Ya? ¿Me entiendes? Por ejemplo, ese es el set point, esto es lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? Y después, él le pide dos cosas más, le pide un necesita 20 registros para almacenar desde el tiempo muestreo, el KP, el KI, el derivativo y bastantes otros parámetros que él pide. Necesita 20 registros. Por lo tanto, acá uno dice D500. ¿Y dónde queda la respuesta? En la salida analógica de 1116. Esta es la primera salida analógica del PLC. Por lo tanto, acá válvula proporcional 1 va a salir de la 1116 del PLC. Es decir, acá, esa es la 1116. Por lo tanto, cuando usted está colocando acá de 1116, esta es la respuesta al PID. Aquí salen 0 a 10 volts, ¿ok? O 420. Y nuevamente hay que hacer un escalamiento para salida. ¿Ya? Aquí me faltó justamente el escalamiento de salida. Se me ha olvidado. Escalamiento de salida. Esta es de entrada y esta es de salida. ¿Se entiende? Acá convertimos de un número de 0 a 2000, que viene de 0,10 o 420 mA, en el verdadero valor de la temperatura. Cuando el PID arroje un número, va a arrojar un número digital, que es la respuesta interna del PLC. Va a decir un número entre 0 y 1000, por ejemplo. ¿Ya? Va a decir 500. ¿Qué significa 500? ¿Ya? Entonces tenemos que hacer un escalamiento que significa 50% de válvulas. Por lo tanto, el escalamiento de salida, ¿ya? En este caso va a haber otro escal. En este caso, el escalamiento de salida va a ser de 1116. ¿Okay? Aquí va a entregar un número de 0 a 1000 o de 0 a 100, como ustedes quieran definir. ¿Ok? ¿Está claro? Eso en el PID se maneja eso. Ya si quiero un número entre 0 y 1000 o entre 0 y 100. Eso es uno de los parámetros que tiene que informar uno en el PID. Sí, no solamente el PID, la máscara del PID, cuando se programa, te pide tiempo muestreo. ¿Cada cuánto tiempo hago un lazo? 10 milisegundos, 50 milisegundos, 100 milisegundos. No tiene nada que ver con el tiempo scan del PLC. Es el tiempo que él dice cada cuánto yo muestreo la temperatura, cada cuánto tiempo entrego un valor hacia el autómata. Usted puede decir cada un minuto hace el lazo. ¿Qué significa hacer el lazo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto quieres? Respuesta. ¿Ok? Pero el tiempo de scan es mucho más rápido, que está analizando todo el programa. Por lo tanto, le dice, el controlador le dice tiempo muestreo. Bien. KP, tanto. KI, tanto. KD, tanto. ¿Ya? Límite inferior del integral, límite superior del integral, es decir, la acción, hasta cuándo llega el número. Lo acoto, porque el número, que es PID, ¿no es cierto?, puede llegar a un número 5000, 6000. Yo le digo, mire, no más allá de 1000. Es decir, si usted quiere que sea 100% de la válvula, 1000. Si el número que él tira después de la integración y todas estas iteraciones que hace el PID de 2000, es 1000, máximo 100%. ¿Entiende? Por lo tanto, eso usted lo define en los parámetros de la parametrización del PID. Bueno, pero no lo vamos a meter en eso. Se entiende que el que sabe programar PID sabe todas esas parametrizaciones. A mí me interesa que usted haga el programa, ¿ok? Sin mayor Por detalle. ejemplo, en el PID del control del principal, ahí hay que ponerle los valores que nosotros llegamos. Sí. Y Ya vamos para allá. Vamos para allá. Por lo tanto, acá estoy haciendo el escalamiento salida diciendo, usted va a entregar un número de 0 a 1000, por ejemplo. Bien. Por lo tanto, aquí va a haber una pendiente, un offset y, ¿no es cierto? Acá, perdón, esto es la salida del PID, supongamos la salida del PID de
40, ¿ok? ¿Ya? Esto es de 40, porque nos sale directamente. De 40, y aquí de 1116. Es decir, él va a tirar un número entre 0 y 1000. Va a echar acá, ¿ok? Y acá, con la pendiente eso, este número va a ser entre 0 y 100%. Es decir, el número 2000 va a corresponder al 100%. O el número 0 va a corresponder al 0%. ¿Entiendes? Para que el PLC, cuando entregue ese D1116, se vaya al actuador, si sale 1000, sabe que son 10 volts. ¿Ok? Entonces, es la forma. Bien. Esto es adaptar la señal de entrada a la temperatura real o a la presión real o lo que usted está midiendo realmente. Con este valor usted entonces trabaja y le entrega la respuesta al PID. Entra acá y sale analógicamente hacia el actuador, ¿ok? En porcentaje. Entonces, cuando uno programa este, y aquí vamos a lo que usted tiene que ingresar, los KP y KI que usted hizo, ¿ok? Entonces acá usted en estos parámetros de 500, ya en el fondo cuando usted programa esto van a aparecer varios move acá. Voy a ponerlo. Yo le voy a mandar una programación de PID para el Delta, una programación para el Siemens y para el Tuido, para que vean las máscaras. Solamente quiero que coloquen los valores, nada más, en qué memoria van. Que usted logre entender un poquito dónde van esos valores que usted calcula. Solamente ese es el objetivo. Pero ahí ya estamos dando paso a otro programa, no al programa general. Este es el programa general. Aquí murió el programa general. Este es el programa para el caso del Delta. Programa real. El programa real. Tenemos que escribirlo. Exacto. Si usted eligió Delta, es de fondo esto. Obviamente aquí parte con X0, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Aquí yo me fui directamente al tema escalamiento, ¿ya? Entonces, porque usted tiene que hacer el programa y entregarlo. Y acá, cuando usted ponga PID, ya le va a aparecer, en el caso acá, el PID 20 parámetros. Entonces acá tiene que hacer hay move, ¿ok? Cada tanto a la, en este caso, D501. Move cada tanto al D502 hasta move K hasta 519. Bien. Si usted se mete a navegar un poquito en el software de Delta, ya que más que nada el manual se puede bajar en varias partes, ¿ya? Y usted se mete al PID, lo voy a mandar nuevamente. Por ejemplo, el 501 es el tiempo muestreo. Por lo tanto, acá yo puedo poner 100, significa que son 100 milisegundos. Es decir, cuando uno ejecuta el PID, si bien es cierto, él sabe qué es lo que quiere usted, quiere 800 grados, sabe cuánto tiene, ¿ok? Tengo 20 grados, ¿ok? Sabe que los parámetros que él necesita están aquí, y de acuerdo a todos estos parámetros, él responde con esto. Y si él quiere que la válvula esté 100% abierta porque está recién inicializando, va a entregar el número 1000. Ese 1000 se convierte en 2000 y 2000 se convierte en 10 o 20 minutos. Y la válvula está 100%. Ese es el flujo. ¿Okay? Entonces, acá, este es el KP. El 503 es el KI. ¿Okay? Por lo tanto, acá, usted puso en su control de temperatura, ¿no es cierto? Para el set point 1, 800 grados, puso KP, no sé, 25. ¿Ok? Acá está su KP. ¿Estamos? Por lo tanto, los valores que usted calculó, ahora, no es que lo ponga acá, lo puede poner por último, ¿no es cierto? Una tablita, los valores de KP y todas esas cosas, y aquí está lo mismo, ¿me entiende? Pero me interesa que sepa que aquí va lo que usted utilizó en el programa Sintonía. ¿Ya? Ese es el objetivo, que usted reconozca que todo lo que calculó ya va a estar aquí.
y en el K, no sé, 10 está el TI, K10 y el D503. Por lo tanto, este es el KI, este es el KP. El resto de los otros parámetros, si usted lee, son límites. Límite de esto, límite de esto otro. ¿Ok? ¿Qué error quiere? 0, 1, 2. Porque puede iterar hasta un error 0. Si usted quiere exactamente 800, error 0. Te pide cuánto error quiere. No te acepta 0, te acepta un 1, mínimo. Significa que cuando llega a 799, llegó. ¿Okay? La acción del PID ya está control. Ya dijo, llegué. ¿Okay? Pero si usted pone error 3, lo mismo. ¿Okay? Usted está aceptando hasta 3 de error, etc. Es cosa de leer estos parámetros. Bien. Ejemplo, que usa el Tuido, ¿ya? O el Siemens, en este caso, bueno, primero el Tuido, en este caso la temperatura 1, usted probablemente puso IW, tarjeta 0, tarjeta 1, 1.0. Sí, IW 1.0 con por ciento, ¿ya? Significa que está conectado, si esta es la temperatura, este es el canal 0, esta es la tarjeta 1, ¿no es cierto? Tarjeta 1, y este es el canal 0. Significa que el elemento transmisor de temperatura está conectado a este canal, y el direccionamiento se llama IW, I de entrada, W porque es 16 bits, ¿okay? 1 porque está la tarjeta 1, canal 0. Por lo tanto, cuando uno coloca eso, dice transmisor de temperatura. ¿Okay? Y si usted va a usar el transmisor de presión en el otro canal y 1.1. Ahí va enchufado en ese canal, en este de aquí, ya la presión. ¿Okay? ¿Se entiende? Entonces, eso es la forma de notación. En el caso de estos Siemens, en el caso del Tuido, solamente le ponen un por ciento, se diferencia en eso, nada más. Bien, en el caso del Tuido, no hay que hacer esto, porque el Tuido no necesita escalamiento, no tiene la función de escalamiento, lo hace por hardware. ¿Qué significa? Que cuando uno pone la tarjeta, si usted se mete al PLC, ¿no es cierto? Y obviamente lo primero es configurar el PLC. Cuando uno configura con el software, en el caso del Tuido o Modicon, uno pone la CPU que eligió y pone la tarjeta, en este caso de entrada analógica, que le ha puesto tarjeta puesto 1. Y después puse, por ejemplo, la tarjeta de entrada y salida discretas, y esta es la 2. Por lo tanto, si aquí voy a conectar el pulsador, ¿ok? Para efectos de la partida, ¿no es cierto? Y en este caso no sería 0 porque estaría, ¿no es cierto? Sería la tarjeta 2, ¿ok? Sería 2.0, ¿ya? Pongamos que usar la tarjeta 2. Si fuese el pulsador P1, acá sería X 2.1 si usara el canal 1. Bien. Por lo tanto, obviamente aquí en el puesto uno define la nomenclatura para él. En el caso acá, si estamos usando aquí la entrada analógica, cuando uno coloca esto y pincha la tarjeta, le aparece abajo en el menú, digamos, en la operación, le dice IW 1.0, IW 1.1, IW 1.2, IW 1.3. Tiene 4 canales de entrada. Por lo tanto, usted aquí va a poner temperatura horno 1. De acá me dice qué tipo de señal quiere entrar y le da las distintas opciones. Entonces acá aparece tipo señal y uno dice 0.10 volts o 420 mA. Después acá le dice escalamiento normal o personalizado. Y uno dice personalizado. Y acá entonces le dice límite inferior, usted le dice 0, límite superior 1500. Eso es Tuido, Modicon. ¿Okay? Eso se llama escalamiento por hardware. En el Delta no tiene escalamiento por hardware, no configura la tarjeta. Por eso que usted tiene que hacer esta pequeña función. La conversión usted la está haciendo acá. En cambio, cuando lo hace por hardware, la conversión se hace aquí.
¿Ya? ¿En el Siemens igual es así? ¿En el Siemens? No. ¿Es así? ¿O en el Delta? El Siemens es como el Delta, pero tiene otra función. No se llama escalamiento propiamente tal. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, eso es más importante. Esto es sumamente relevante. Porque si usted no va a poder hacer el control del PID si no hace el escalamiento, sí o sí. O si no, va a tener que convertir todos los números entre 0 y 32.000 en el caso Siemens. Es decir, si usted quiere 800 grados Celsius, va a tener que buscar qué número de entre 0 y 32.000 corresponde a 800. Y programar de acuerdo a esa forma. ¿Ok? Y es por eso obligatoriamente hay que pasar por escalamiento. Significa adaptar la señal analógica al verdadero valor que se está transmitiendo. Sea presión, flujo, temperatura. Lo mismo pasa con la casa, las baterías. Tiene que pasar por el escalamiento. Para que la batería, usted la memoria dentro tenga la memoria que vale 100%, 98%, 55%, tiene que pasar por el escalamiento. A los de hoy día es mejor. A los de mañana, tal como fue el de ayer, les voy a mostrar el programa, ¿ya? De escalamiento y todo eso, para el caso de la casa, ¿sí? Para que usted vea que ese es el programa que usted van a colocar, para todos hacer lo mismo, ¿ok? En cambio acá, este es el programa que mostré antes general, es bien simple, pero lo que quiero que ustedes hagan, ya que ustedes se metieron en un Siemens, algunos en Schneider, otros en, no sé, en General Electric, se metan a hacer ese mismo programa general, llevarlo, ¿no es cierto?, en un programa del PLC que corresponde. ¿Lo hacemos los dos? ¿El general y el...? El general es para que usted no necesariamente lo haga el que corresponde a su PLC, ¿ok? El general, tiene ahí como entender que las cosas que hay que hacer. Partir para escalamiento, PID, escalamiento. Escalamiento, PID, escalamiento. Escalamiento, PID, escalamiento. Escalamiento, PID, escalamiento. Ahí están las cuatro. Y después la charla. El sentido luces, con companador y todo eso. ¿Ok? Que tiene que ver con las lucecitas, ¿ok? Me falta algo importante. Me falta algo súper importante, que no lo dije. ¿Cómo cambiamos el point? Me faltó del programa general, se me había olvidado. Cambiemos el point, es bien simple. Si usted sabe que en el 502, ¿no es cierto?, tiene el KP y tiene el KI para la sintonía 1, y se entiende que este mismo, ¿no es cierto?, o en esta dirección 502-503, ¿ya? Usted, si va a cambiar ese point, son KP y KI distintos. Por tanto, ¿cómo sabe usted cuál es? Entonces, dijimos que habían dos pulsadores. Entonces, P1, ¿no es cierto?, usted va a hacer move. Realmente todos los PLC tienen move, mover, ¿ok? Copiar, ¿ok? Igual, ¿ya? De alguna u otra forma. Entonces aquí move, por ejemplo, con el P1 significa set point 1, sí, P1 significa set point 1, ¿no es cierto?, por ejemplo. Entonces usted dice K25 de acá, ya nos pone K25, vamos a poner de 10, por ejemplo, move de 10 al 502. Por lo tanto, aquí K25 de 10, ¿no es cierto? Y otro move K5, supongamos que sea el KI, ¿ya?, al de 12. Entonces acá, en vez de K, este es de 12. ¿Ok? Entonces, cuando usted trabaje ¿no es cierto?, y parta, ¿ya?, acá, como este es un PID para dos posibles temperaturas, no es que van a poner dos, sino que él cambie sus dos valores, son los únicos dos, el resto se mantiene exactamente igual. El tiempo muestreo y todos los valores de abajo es lo mismo. Entonces la salida, ¿Ya? la salida igual va a cambiar. Aquí estamos hablando solamente de darle los parámetros al PID. Los dos PID tú los tenéis separados. ¿La salida? Sí, son dos escalamientos separados. Sí, pero hay una señal de salida asociada a ese PID. Sí. Por lo tanto, también tendríamos que cambiar ese valor. Por eso, acá es una forma. Ahora,
Si usted va a tener un PID 1 con todo esto, un PID 2 con todo eso, obviamente para cuando se ejecute esto pone aquí el P1 mejor. Y acá abajo el P2. Sin necesidad de hacer eso. ¿Ok? Sí, la verdad, esto ya no se requiere porque usted tiene los dos PID separados acá. Acá tiene el PID 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando usted pulse P1 o la persona con el HMI diga que era 800 grados y el de al lado 150, ya aquí va a tener en vez de 10K, ¿no es cierto? 10 para el set point 1, lo que tenía antes, directamente K, y acá se repite toda esta historia y aquí tiene el otro K, ¿no es cierto? Para otra memoria. Por tanto, como tiene dos separados, perfecto. Si quiero usar el mismo para los dos, ¿ok? Acá tienes que cambiar la memoria que estoy haciendo acá. Entonces P1 en el de 10 y en el de 12 tengo los valores. Cuando usted ponga P2, ¿no es cierto? Ya que sería el otro set point, entonces usted dice move K, no sé, supongamos que sea 30 el de 10 y move, por ejemplo, K, supongamos que sea 2 del KI, ya, de 12. Entonces, eso es el punto suyo, ¿ah? Si puede duplicar los dos cantidades de instrucciones anteponiendo un P1 o un P2 para saber cuál va a ejecutar, o este o este otro, ¿ok? O utiliza uno solo y solamente cambia estos dos valores. Pero eso es gusto de cada uno si pone más instrucciones o menos instrucciones, ¿ok? Tiene esa posibilidad. Y los valores del lazo principal los vamos a tener, pero los de la perturbación no tenemos los valores. Ah, no, solamente ponga los valores. A ver, usted va a sacar esa parte, la vamos a hacer mañana, ¿ya? O próximo martes, con el MATLAB. Entonces ahí vamos a ver qué valores hay que poner, ¿me entiendes? ¿Ah? Es que eso solamente es para poner un valor final, ¿me entiendes? Es solamente que no va a involucrar la ingeniería, sí, me refiero. Usted va a colocar toda la documentación, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer mañana o el martes es solamente demostrar cuáles son los valores para eliminar la perturbación. Es solamente una demostración de que no va a cambiar en su ingeniería, ¿ok? Es solamente una demostración para mostrar de que si hacemos el lazo, vamos a bajar o regular la señal. Es una demostración. No es para que lo coloque dentro de la ingeniería de detalles, no hay una modificación. El tema de estructura, usted nos mandó un índice de lo que tiene que. Básicamente son planos. Pero eso, ¿qué puntos de los índices? Todo lo que es planos. Hay un punto donde dice planos y diagramas. Parecido. Se usa una máscara. Hay una máscara que uno pone los valores Profe, lo que está relacionado a la HMI, la comunicación, los valores que va a volver a la HMI. No, Bueno, no, porque eso aquí no hay simulación. Acá solamente usted pone HMI, que es un HMI, chao, ¿ok? Sin programación, sin nada. Solamente es ingeniería de detalle, ¿ya? No así en la casa que en la simulación. El próximo miércoles, bueno, la verdad es que si es que no alcanzamos el próximo miércoles, ya podemos retrasar una semana más. Pero escuchen una cosa. Ojo, que si retrasamos una semana más, nos vamos a cortar para el tema de los exámenes, ¿ok? Y por la entrega final. Pero que ahí no hay mucho que hacer. Pero yo quiero ver primero cómo están para el próximo miércoles. Aurelitz, ya sabes, Monchito. Le invito a comerse una visita. No, no.